Muy buenas tardes, tengan apreciables alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina y en esta ocasión vamos a abordar nuestra tercer cápsula informativa que lleva por nombre Fases históricas del derecho procesal romano. Y cuando hablamos de estas fases históricas, es importante que recordemos que el derecho romano es aquel que se define como el sistema de acciones y por tanto vemos pues que acción es el poder jurídico de poder perseguir en juicio lo que es debido, de poder demostrar ante personas que están facultadas para poder conocer y para poder resolver lo que en este caso las partes someten a su conocimiento, para que en base a ello dirima la controversia. Dentro del sistema procesal romano ha pasado por tres fases históricas, las cuales fueron primero la legis acciones, que era la acción de la ley, luego era la performula, que se le conoce como como el proceso formulario, por eso es performula, y el tercero como el proceso extra ordinem, que es el proceso extraordinario. Cuando hablamos primeramente de las leyes acciones, que son las acciones de ley, se dice que son todos aquellos procedimientos judiciales que se consideran más antiguos en Roma. Su origen se encuentra en las mores maiorum y se le conoce así porque son acciones que contempla y además que aprueba la ley. En su totalidad vemos pues que estas acciones de ley están contenidas en una sola plasmada dentro de la ley que se le conoce como las 12 tablas. Estos procedimientos son cinco y las leyes acciones se encuentran primeramente per sacramentum, las per judicis, postulatium y las per conditione, que son las reguladas por las leyes de Cilia y la de Calpurnia. Estos se dice que son procedimientos declarativos, pero también, por otra parte, se encuentran las leyes acciones per manus iniciotem y las per pignoris capionem, que corresponden a lo que se conoce como los procedimientos ejecutivos. Ahora bien, se encuentra también lo que se conoce como la citación. La citación era realizada por medio del demandante con palabras in juste voco, es decir, en tanto el demandado solo podía comparecer siempre y cuando presente un tercero denominado vindex. Después encontramos lo que se conoce como la etapa injuri. Esta etapa es seguida por los juicios declarativos y también por los juicios ejecutivos. En esta fase era necesario celebrar las leyes acciones con la presencia de dos litigantes ante una figura que era denominada como magistrado. Luego entonces se encuentra la etapa apud iudicem, que era el momento en que los litigantes comparecían ante el juez que de manera anticipada estaba designado para que conociera y resolviera el conflicto. Y si una parte no comparecía ante el juez, pues el juez dictaba sentencia a favor de la parte que en un momento dado estuviera presente, con independencia si le favorecía o no por el simple hecho de apersonarse. Cuando hablamos de las leyes acciones, dentro de estos tipos se encuentran las leyes actio per sacramentum. También el actio per sacramentum es el procedimiento declarativo que es de orden general y que este se utiliza para poder exigir un derecho real o también para poder exigir algo de alguien. Por eso se conoce como el derecho personal o también el derecho de crédito. Cuando hablamos de la legis acto per iudices arbitrim postulationem, era especial para aquellos casos de división de comunidades y también de fijación de deslindes en donde no existía controversia entre las partes, pero que sí era necesario marcar las cuestiones limítrofes de un territorio a otro. Después encontramos las leyes actio per conditium. Era cuando en este sentido, la anterior, es decir, la ley actio per ius arbitram postulotium, en este sentido se llevaba a cabo y correspondía al procedimiento para evitar el sacramentum y fue creada por la ley Cilia para poder obtener el cumplimiento de todas aquellas obligaciones en cuanto a sumas de dinero y fue extendida por la ley Calpurnia. Después encontramos la legis actio per manus intentionem. Esta respondía al procedimiento ejecutivo en general y era para poder iniciar este procedimiento en donde se debía estar en presencia forzosamente de un título ejecutivo.
Luego entonces se encontraba las leyes actio per pignorem capionem, que era el procedimiento excepcionalísimo que consistía en el apoderamiento por parte del deudor pronunciando palabras sacramentales. Después se encuentra el formulam, que era el proceso formulario. El procedimiento proceso formulario solo era aplicable para ciudadanos nacidos en Roma y el pretor peregrino ayudaba a los litigantes a redactar un pequeño texto llamado fórmula, por ello el nombre. Dentro de las fases del procedimiento formulario encontramos la fase in iure, la fase apud iudicem, las vías de ejecución y la protección jurídica especial. Cuando hablamos de la primera, que es la fase in iure, era en la que se redactaba y aceptaba la fórmula y la mediación, así como la aceptación de un documento redactado por las partes. Se le confería el poder del juez de poder condenar o también de poder absolver al demandado. Cuando hablamos de la fase in iure, existen también las partes dentro de la fase in iure, que es la fórmula y por otro lado se encuentra la litis contestatio. Cuando hablamos de la fórmula era un documento redactado en una tablilla de doble cara, escrito en la parte interna y copiado dentro de su parte externa. Cuando hablamos de la clasificación de la fórmula, esta podía ser ordinaris o podría ser extraordinaris. Cuando hablamos de la parte de la fórmula ordinaria, aquí se encuentra la demonstratio, la intentio, la condemnatio y la audicatio, que eran objeciones o aclaraciones de la fórmula extraordinaria y también eran excepciones que se colocaban a continuación de la intentiocum como una condición negativa cuando no había un acuerdo entre partes. También es importante que identifiquemos las características de la sentencia. Indicaba el final de la fase apud judicem y se debía de dictar una en voz alta por el juez, se debía dictar públicamente, también para que su ejecución tuviera efectos, debía dirigirse nuevamente al magistrado porque solo él gozaba del imperium y la sentencia tenía la fuerza de cosa juzgada o lo que nosotros también conocemos como la verdad legal. Las medidas extrajudiciales que podían dar eran las estipulaciones pretorias, la integrum restitutio y los interdictos, o también conocido como la interdicta. Es importante que también nosotros identifiquemos que dentro de las acciones existían clases o grupos de acciones, que eran las acciones repercusorias, penales y mixtas, eran las acciones privadas y populares, las acciones ciertas e inciertas, las acciones arbitrarias, las acciones perpetuas y temporales, y también las acciones de derecho, que eran de derecho estricto, y también aquellas que eran consideradas como acciones de buena fe. Bueno, apreciables alumnas y alumnos, estos y otros temas de manera muy puntual continuaremos disertando en las subsecuentes cápsulas informativas, así como también de manera específica dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes ante cualquier duda o comentario y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.